Bueno, muy buenos días a don José Miguel Fonseca, agradeciendo mucho desde la Defensa Pública el espacio que nos da para una entrevista para el programa de formación inicial para la Defensa Pública. Son preguntas iniciales sobre la reforma procesal, que él ha sido gestor y capacitador en estos cursos que ha implementado la Escuela Judicial, y agradecerle el espacio el día de hoy para estas preguntas hacia la Defensa Pública. Muchas gracias. La primera pregunta, José Miguel, es la siguiente y es muy importante para efectos de la práctica y el quehacer diario de los defensores y defensoras públicas. ¿Cuál cree usted que debe ser el rol de la defensa pública con la puesta en práctica de la reforma procesal? Bien, primero que todo agradecerte por este espacio y decir además de que los puntos de vista, los criterios que voy a exponer a continuación son a título muy personal. Esto no tiene nada que ver con el ejercicio profesional dentro de la judicatura. Dicho lo anterior, el Código Procesal de Familia nos trae el artículo 56, el cual dispone la participación o el protagonismo de la defensa pública en materia familiar. Yo interpreto que en el contexto de procesos de familia, procesos de niñez, la norma literal habla específicamente de procesos alimentarios. Me parece importante destacar de que el rol de la persona defensora pública en materia de familia tiene que reunir algunos requisitos de su perfil, como por ejemplo la perspectiva de género, la tutela de derechos humanos, la sensibilidad, la asertividad, reunir poco a poco características de la función en la defensa pública amparados al artículo 5 y al artículo 6, ambos del Código Procesal de Familia, que sea rector en esa función acorde con esos principios. El artículo 56 también reduce o remite a las potestades o a los deberes de las personas litigantes del artículo 52. Es decir, la defensa pública tendrá los mismos deberes, las mismas obligaciones que las personas litigantes en los procesos judiciales. Por ende, tendrá el deber la defensa pública de asesorar a la parte que está representando, motivar sus gestiones, procurar un escenario alternativo de solución al conflicto. En fin, esas son las funciones que el código le da a la persona litigante. En el caso de la defensa pública, me parece que hay que reforzar este actuar o su actuación a partir de la visión de la tutela de los derechos fundamentales. Es decir, más allá de una representación letrada, me parece que la defensa pública tiene el cargo o el deber de tutelar derechos fundamentales. Y es ahí la importancia de la debida capacitación para poder accionar, poder gestionar en los distintos procesos de familia. Perfecto, José Miguel. Sin duda un gran trabajo para la defensa pública y la importancia de este curso de formación, porque nos va a dar nuevos instrumentos a quienes formamos la defensa pública en este momento y a las personas que vengan en la formación inicial. La segunda pregunta es, ¿considera usted que la estructura monitoria que se le dio a los procesos de pensiones alimentarias con la reforma beneficia a la parte actora, a la parte beneficiaria y a la parte demandada? Es una novedad. El Código Procesal de Familia en materia de alimentos nos trae la novedad de un proceso alimentario con estructura monitoria. Es novedoso en la materia alimentaria, pero recordemos que no es extraño para la jurisdicción familiar. Por cuanto, por ejemplo, en materia de violencia doméstica tenemos un proceso con estructura monitoria donde la parte solicitante pide medidas, el juez o la jueza las otorga o las rechaza y la otra parte tiene un plazo para oponerse. Algo muy semejante nos trae el 270 del Código Procesal de Familia en materia alimentaria. ¿Beneficia esto o no a la parte acreedora de los alimentos o a la parte actora? Considero que sí, en el verbo de que se está tutelando de primera entrada, el escenario del proceso es que de primera entrada se tutele el derecho
accionado o reclamado por la parte accionante o por la parte acreedora. Anteriormente, en la Ley de Pensiones Alimentarias tenemos una fijación provisional, pero como medida cautelar. Ahora la estructura del proceso es que desde el inicio empezamos o comenzamos con una sentencia, con una resolución con carácter de sentencia que impone un cuanto alimentario. ¿Beneficia esto a la parte contraria, a la parte demandada? Depende. ¿Depende de qué? De cómo el juez o la jueza de ese juzgado de pensiones alimentarias redacte ese documento, esa resolución de la sentencia anticipada. Me explico. Uno de los puntos altos que trae este código es el acceso a la justicia, la accesibilidad al derecho reclamado, al debido proceso, al derecho de defensa, a la utilización de un lenguaje claro y sencillo, no técnico. ¿Qué es aquí lo importante entonces? Que cuando la persona obligada alimentaria sea notificada de aquel auto de la sentencia anticipada, en palabras muy sencillas comprenda, entienda los alcances de esa sentencia anticipada. ¿Beneficia esto al demandado? Sí, claro, por supuesto. La estructura monitoria de una vez de entrada le da la partida a la parte contraria, a la parte demandada, para que opción 1 no se oponga, es decir, esté de acuerdo con la fijación del monto que dio el juzgado de la primera instancia, o bien, en caso de no estar de acuerdo con esa fijación de ese monto, oponerse en un plazo de 5 días. Entonces, la redacción de ese auto, de esa sentencia anticipada es trascendental para que yo como persona destinataria de la resolución dictada pueda comprender y entender los alcances de la misma. Perfecto. Y en este mismo tema de los procesos de pensiones alimentarias, ¿existe algún cambio que se da con respecto a la competencia en procesos de pensiones con la entrada en vigencia del Código Procesal? Hay dos supuestos importantes o interesantes. Una es la interpretación que le podamos dar al artículo 19 del Código Procesal de Familia respecto a qué es residencia y qué es domicilio habitual. Residencia habitual o domicilio. El código establece que será competente el juzgado del domicilio o la residencia de la parte actora o de la parte demandada a elección de esta última. A mí me parece de que la interpretación que le debemos dar a este artículo 19 tiene que ir bajo la luz de los criterios que ya ha dado la Sala Constitucional del Tribunal de Familia respecto a tratándose de obligaciones alimentarias a favor de persona menor de edad, que es competente la autoridad judicial del domicilio de la persona menor de edad. Es muy poco probable que una persona menor de edad tenga domicilio y residencia. Es más probable que tenga solamente su domicilio. Entonces, considero que habrá que entender o que desarrollar criterios alrededor de esta interpretación sobre lo que más tutele los derechos de las personas. Me parece que la O que deviene, desprende el artículo 19 podría ser conjuntiva o disyuntiva. Si es conjuntiva, podríamos entender entonces que se trata de una competencia que puede ser en el domicilio de una de las partes o en la residencia de la misma o de otra elección de la primera. En defecto de esa interpretación, podríamos comprender o entender o interpretar de que puede ser solamente en la casa de habitación o solamente en la residencia. Es un tema de interpretación. Sin embargo, me atrevo a decir que el 80% de los procesos alimentarios hoy por hoy se trata de reclamos alimentarios a favor de personas menores de edad. La Sala Constitucional ha dicho de que las autoridades judiciales son competentes de conocer los procesos de personas menores de edad del domicilio de la persona menor de edad. Jurisprudencia que ha desarrollado ampliamente el Tribunal de Familia en ese mismo sentido. Entonces me parece que la mejor forma de interpretar este artículo 19 es aparejado a la tutela del derecho de la persona beneficiaria. Algo importante es que se mantiene el tema de la competencia ambulatoria, solamente que ahora con la entrada en vigencia del CPF la vamos a tener limitada a la firmeza de la sentencia anticipada o de la sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el inicio del proceso hasta que aquella sentencia esté firme, el proceso interpuesto en ese despacho se mantendrá allí, indistintamente si la parte actora cambia o no cambia, bueno, de domicilio. ¿Cuándo puede trasladarse el expediente o la sumaria al otro despacho? Hasta que aquella sentencia encuentre firmeza.
Esto quiere decir de que sí se mantiene el tema de la competencia ambulatoria en materia de alimentos, pero limitada ahora a la firmeza de la sentencia. Con respecto a esa sentencia anticipada, existe la posibilidad de que la parte se oponga parcialmente a esta sentencia anticipada. El artículo 271, si mal no recuerdo, advierte que las partes podrán oponerse. No dice a qué, no dice a cierta parte de la sentencia anticipada. Dice que podrán oponerse. Valga decir entonces que debo interpretar de que cualquier extremo conocido en esa sentencia anticipada que alguna de las partes no coincida o pretenda oponerse o pretenda reclamar, es procedente, es viable. Pensemos de que se trata de un reclamo alimentario de la cuota ordinaria y de gastos de maternidad y embarazo. Ok, en la sentencia anticipada, el juez de la primera instancia fija el monto alimentario, la cuota, y de esa fijación del monto, ninguna de las partes tiene alguna oposición. Sin embargo, con respecto a la fijación de los gastos de maternidad y embarazo, sí existe un contradictorio, sí existe una oposición. Entonces, sobre este extremo o sobre este punto de la sentencia anticipada, sí tendríamos que analizar la oposición de cualquiera de las partes, de ambas o de cualquiera de las partes. Y en esta misma línea, con respecto a la sentencia anticipada, ¿existirá la posibilidad de declarar una sentencia anticipada sin lugar? He escuchado criterios al respecto. Respetuosamente, no coincido con esos criterios. Me parece a mí que la estructura monitoria que nos trae el 270, el artículo 270 del Código Procesal de Familia, está dirigido a uno de los incisos que allí desprende a una sentencia estimatoria. Valga decir de que el proceso de alimentos tiene varias etapas. Hay una preclusión flexible, pero hay una preclusión en los procesos alimentarios. El inicio del proceso es con la demanda. El juez o la jueza analiza si debe o no debe rechazar de plano esa demanda al tenor del 268. Si superamos ese momento procesal oportuno de que la demanda está interpuesta debidamente y que sí hay un derecho reclamado, es decir, no existe la posibilidad de una evidente inexistencia del derecho que se acciona o que no existe otro proceso entre las mismas partes, si superamos esa etapa, entramos entonces a la etapa de la audiencia previa de conciliación. Superada esta de forma con resultado fracasado, lo siguiente es el dictado de la sentencia anticipada. Una sentencia anticipada que en el 270, en todos sus incisos, va dirigido específicamente, de forma unívoca, inequívoca, a una sentencia estimatoria. El inciso 1 habla del razonamiento de la motivación sobre el derecho reclamado, sobre la existencia del derecho reclamado. Pero hagamos un análisis. Este inciso 1 del 270 es contrapuesto al 268. Vea que el 268 habla de la inexistencia del derecho y por eso nos dice rechace de plano. Si superamos esa etapa, no podríamos entonces, o habría una grave contradicción, analizando en sentencia anticipada el inciso primero, sobre la existencia del derecho o sobre la inexistencia del derecho. ¿A qué me refiero entonces? De que el 270 impone una estructura monitoria, una sentencia anticipada con estructura monitoria de una sentencia estimatoria. Análogamente, tenemos un monitorio arrendaticio, tenemos un monitorio en cobre judicial, tenemos un monitorio en violencia doméstica. Y estos tres procesos monitorios son para el dictado de un auto con carácter de sentencia estimatorio. En violencia doméstica, el auto que se dicta con carácter de sentencia es dar medidas. Y si la parte contraria se opondrá, si a bien lo tiene. En el proceso de cobro judicial se dicta un auto en donde se despacha ejecución por el capital interés más 50% y se decreta embargo en los bienes del demandado, del deudor. Nuevamente es estimando las pretensiones de la parte accionante. En el monitoreo arrendaticio, de igual forma, se despacha ejecución o se da curso al proceso ordenando el desalojo material del inquilino, de la parte demandada, dando incluso la orden de desalojo, con la posibilidad que se oponga, obviamente. Ahí viene el contradictorio. Entonces, en estos tres supuestos que menciono, es evidente
que la estructura monitoria va dirigida a una sentencia estimatoria. Valga decir también de que me parece bastante complejo y complicado dictar una sentencia anticipada sin lugar, y esperando entonces que la apelación, no haya apelación a la sentencia anticipada. El 101 taxativamente impone cuáles sí y cuáles no tienen apelación. La sentencia anticipada no la tiene. Entonces no podríamos apelar esa sentencia anticipada sin lugar. ¿Qué pasaría entonces? Habría que oponerse. ¿Quién se va a oponer a esa resolución, sentencia anticipada sin lugar? La parte actora, evidentemente. La parte demandada, habrá que notificarla. Y en caso de notificarlo, ¿a qué se va a oponer el demandado o la parte demandada si más bien esa sentencia anticipada le está beneficiando? Es decir, ¿cuál sería el rol de la parte obligada alimentaria ante una sentencia anticipada sin lugar? ¿A qué se va a oponer? Y si a eso le agregamos de que hay que abrir una audiencia donde hay que recibir prueba, garantizar el debido proceso, que para el tema probatorio es el contradictorio de la prueba, ¿qué prueba va a ofrecer el demandado? Entonces, yo, salvo mejor criterio, considero de que no existe procesalmente una sentencia anticipada sin lugar. El diseño del 270 es para una sentencia estimatoria. ¿Qué sucede o qué podría suceder en los eventuales escenarios de que se den unas pretensiones y no se den otras pretensiones? Bueno, ya lo dijimos, la parte que no está de acuerdo con el rechazo o con la no aceptación o con la baja en las pretensiones que fueron dilucidadas en el proceso, en la sentencia anticipada, podría oponerse específicamente a esos puntos, pero no entendiendo de que se pueda retrotraer los efectos procesales o la etapa procesal del 270 a un escenario del 268. Sí, es muy importante aclarar este tema porque es una cuestión que nos va a llevar en la praxis en su momento con la entrada en vigencia del código, porque existen las dos posiciones de quien dice que sí puede haber una sentencia anticipada sin lugar y de quien dice que no, ¿verdad? Entonces ahí en el caso de la defensa pública y los litigantes en general entraríamos en una situación un poco complicada porque evidentemente es una resolución que no tiene apelación. Entonces, entramos en una discusión prácticamente de la teoría de lo que es una sentencia anticipada y si podría darse o no esta declaratoria sin lugar. Ahora bien, en la audiencia de conciliación que se debe señalar en los procesos de pensión, ¿existiría la posibilidad que las partes ofrezcan prueba que sea considerada para el proceso antes del dictado de la sentencia anticipada por parte de la persona juzgadora? Ok, el 269 le da la posibilidad a la autoridad judicial que previo a la audiencia previa de conciliación, a esa audiencia de conciliación, haga consulta de documentación o de informes, registros de Caja Costarricense del Seguro Social, de planillas, qué sé yo, para entrar a la audiencia de conciliación. El artículo 69 del Código Procesal de Familia establece que todo documento que vaya a servir de prueba en el proceso, en cualquier proceso, tiene que dársele garantía del debido proceso. Y esto significa, palabras más, palabras menos, el derecho al contradictorio de esa prueba. ¿Y cómo le doy contradictorio a una prueba? Dándole audiencia a la prueba. El artículo 155 del CPF me establece sobre la posibilidad de que yo como juez incorpore de oficio prueba al proceso. El 150, dame solo un segundo. 154, que nos habla del momento en que se debe incorporar la prueba. El momento para incorporar la prueba o para el ofrecimiento de la prueba, dice el 154 que deberán ser aportadas o ofrecidas conforme lo indica este código para cada uno de los procedimientos. Y hablando un poco de prueba y centrándonos en prueba documental, el 175 nos dice que todo documento deportado por las partes en la fase inicial se considera admitido de pleno derecho. Ok, para contestar a tu pregunta entonces,
En el eventual escenario de que estemos hablando de prueba documental, según el 154, el momento para hacerlo, para ofrecer la prueba, esa es la fase inicial. Pregunto entonces, ¿será fase inicial del proceso teniendo la demanda interpuesta y estando en audiencia de conciliación? Sí, yo creo que sí. Para mí eso es una fase inicial. Si se trata de prueba documental estrictamente, ya el 175 me resolvió el tema de que si la debo admitir o no. ¿Por qué? Porque con solo aportarla ya está admitida de pleno derecho. ¿Debo brindar o no contradictorio sobre esa prueba? Sí, el artículo 89, perdón, el artículo 69 del Código Procesal de Familia me dice que en cualquier estado del proceso la autoridad judicial puede obtener información de interés para el proceso, hablando del 269. Si se tratara de elementos de prueba, debería establecerse en cada caso el procedimiento necesario de garantía del debido proceso. Hay una circular de la Corte, la 67/2017, que es básicamente aquella donde se le dice al juzgado que si usted tiene un sistema para consultar información registral, no la prevenga a las partes, descárguela e incorpórala al proceso. Ok, ¿qué es lo que quiero tratar de explicar? Si estamos en la audiencia de conciliación y una de las partes me trae prueba documental, el ofrecimiento de esa prueba me parece que es admisible, de conformidad con el 153. Y de conformidad con el 175 ya estaría admitida de pleno derecho. ¿Qué sucede con el contradictorio? ¿Qué sucede con la garantía del debido proceso? Bueno, resulta que tenemos un artículo, que es el 86, que dice que las resoluciones que se dicten de forma verbal en las audiencias se tendrán por notificadas en el acto a todas las partes. Y ojo lo que dice, aunque no hayan comparecido, y de esas resoluciones no podrá alegarse desconocimiento. La pregunta entonces es, ¿la audiencia previa de conciliación es una audiencia? Sí. ¿Se hizo la convocatoria para ambas partes? Sí. ¿No vino una de las partes? Tendrá que, no podrá alegar desconocimiento de lo que ahí suceda, de lo que ahí se resuelve. Entonces, voy a explicarlo con un ejemplo. ¿Qué sucede si yo abro la audiencia previa de conciliación, solo se apersona la parte obligada alimentaria y me aporta un documento, una certificación de la sentencia firme del proceso resolutivo de divorcio en donde se declaró de que no existía reclamo alimentario entre excónyuges? Lo siguiente es tener esa documentación aportada al proceso de conformidad con el 175, está admitida de pleno derecho, de conformidad con el 86, la garantía del proceso se está dando en la audiencia al incorporarla al proceso y ponerle conocimiento a la parte contraria que no asistió, pero que tendrá que atenerse y no podrá alegar desconocimiento de esa resolución y proceder al dictado de la resolución correspondiente. Que ojo, en mi opinión, y hablando del artículo 6 del Código Procesal de Familia, cuando nos dice como principio propio del derecho procesal de familia la preclusión flexible, a mí me parece que en ese momento procesal oportuno no habría que dictar una sentencia anticipada, sino que devolverse al 268 y dictar un rechazo de plano. ¿Por qué? Por la inexistencia del derecho. Recordemos que la preclusión, recordemos que el sistema procesal basado en la oralidad está configurado en etapas y se desarrolla en audiencias concatenadas. Tenemos en el resolutivo familiar una audiencia inicial y una audiencia de pruebas. Tenemos en el proceso alimentario una audiencia en donde el 273, perdón, si mal no recuerdo, nos habla de un montón de cosas que tenemos que hacer, la conciliación nuevamente, cuestiones interlocutorias, excepciones, recabar la prueba, conclusiones y el dictado de la parte dispositiva. Bien. Bajo este sistema procesal de oralidad, el principio de preclusión nos dice que cerrada una etapa, no nos podemos devolver y seguimos con el proceso en la siguiente etapa. Sin embargo, el Código Procesal de Familia en materia familiar nos habla de una preclusión flexible. Esto ya es un criterio que ha desarrollado también el Tribunal de Familia. Y respecto a esta flexibilidad de la preclusión, vamos entonces a interponer o a decir de que en el supuesto que estamos hablando, en este ejemplo que estamos hablando,
No podría yo, como juez de pensiones alimentarias, dictar una sentencia anticipada cuando ya tengo el documento que me dice que el derecho no existe. Y como en mi opinión no existe la sentencia anticipada sin lugar, habría que aplicar la preclusión flexible y retrotraer el momento procesal para el dictado del rechazo de plano del 268. Efectivamente es un tema bastante importante, pues existirían supuestos donde debería, incluso el que usted indica, ofrecerse esa prueba que puede ser determinante, ¿verdad? Para ambas partes, ¿verdad? En el proceso. Ahora bien, con respecto a la capacidad procesal que se le da a las personas menores de edad con el Código Procesal, el artículo 41 y el artículo 42, ¿qué pasaría en un supuesto donde exista un conflicto de interés entre esa persona menor de edad que puede tener esa capacidad en un proceso de pensiones y quien haya presentado, haya gestionado un proceso en su representación y quiera hacer alguna actuación que va en contra de la voluntad de esa persona menor de edad? ¿Cómo poder resolver ese conflicto de interés? Bien, aquí lo primordial, en mi opinión, es la aplicación y la interpretación de las normas procesales versus el derecho de fondo. El artículo 41 y 42 nos trae una garantía mucho mayor que la que nos habla el artículo 108 del Código de Niñez y Adolescencia, con respecto a la capacidad plena que le otorga a personas menores de edad mayores de 12 años para obrar en el proceso. El artículo 2 del Código Procesal de Familia nos habla de que debemos interpretar, debemos aplicar el espíritu y la finalidad de las normas procesales, prevaleciendo principios constitucionales e instrumentos internacionales, potenciando entonces normas y principios de derecho de fondo sobre los procesales de tipo personal, sobre los patrimoniales. ¿Qué quiero explicar con esto? En mi opinión, este conflicto de interés entre la persona menor de edad titular del derecho y aquella que ejerce un tema de representación debe dilucidarse a partir del mejor interés. Es decir, del mejor interés, del interés superior de la persona menor de edad. La observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño desarrolla qué es este mejor interés, o este interés superior, y lo dimensiona en una visión tripartita, como un derecho, como un principio y como norma de procedimiento. Quedándome con esta última, como norma de procedimiento, definitivamente en el proceso, pensemos en el alimentario, ese conflicto de interés tiene que dilucidarse, tiene que resolverse con la visión, con la interpretación del interés superior de la persona menor de edad. Entonces, ¿qué sucede acá? Primero, la existencia de un conflicto de interés no debe apreciarse desde una visión adultocéntrica. Ejemplo, el chiquillo no sabe lo que quiere, la mamá sí sabe, no le voy a hacer caso al chiquillo porque el chiquillo, la verdad es que tiene 14 años y seguramente está manipulado. Hay que erradicar esta visión de sesgos adultocéntricos en la garantía de escucha y de opinión de las personas menores de edad. Por ende, es esencial llevar a cabo una entrevista a la persona menor de edad, es decir, entender las razones, las justificaciones de esta persona menor de edad por las cuales tiene una disposición que contraría o que es contraria a lo que está emanando de su progenitor o progenitora, quien está también representándolo en ese caso concreto. Hay situaciones límite en donde el juez o la jueza tendrá que ir un poco más allá y dilucidar el núcleo duro de ese conflicto de interés. Hay personas menores de edad que tienen muy claro de qué trata un reclamo alimentario, pero también tienen en su sentir y en su pensar situaciones muy personales de rechazo al reclamo alimentario. Hoy por hoy, habrán ustedes en algún momento escuchado posiciones de mujeres adultas con respecto a que no quieren o no desean interponer un reclamo alimentario en contra de sus exparejas por un tema de amor propio, orgullo, o póngalo usted como el nombre. Realmente se trata de violencia patrimonial. El tema aquí es, ¿qué sucedería en un caso donde una persona menor de edad exponga, explique, diga
de que no quiere reclamar alimentos a su progenitor o a la parte obligada alimentaria porque tiene un rechazo hacia esta persona, un rechazo de índole sentimental, emocional. Habrá que respetarle esa opinión a esa persona menor de edad o simplemente no tiene razón, usted es un chiquillo, usted no sabe lo que quiere y yo voy a resolver como me dice su mamá o como me dice su papá o como me dice su abuelita. Aquí yo creo que el 41 y el 42 del CPF nos da, nos abre la posibilidad, la gran posibilidad de verdaderamente garantizar y resguardar el derecho de opinión, de escucha de la persona menor de edad. No objetivizarla, no cosificarla como una cosa, una personita que está en el proceso, como aquel objeto de tutela de derechos. No, es sujeta titular de los derechos. Ahora bien, ¿qué sucede si la explicación, la motivación de la persona menor de edad para el conflicto de intereses con aquel progenitor que está representando en el asunto alimentario, pues sí deviene de un conflicto de lealtad? Pensémoslo así. Sí deviene de una estrategia de manipulación por alguna otra persona. Bueno, aquí tendrá entonces ese juez o esa jueza tutelar el mejor interés, aunque la posición de la persona menor de edad sea contraria, o sea distinta, o sea diferente a lo que se está resolviendo, pero en procura y tutela de ese mejor interés. Muy importante tener claridad de la forma de resolución ante estos conflictos, porque una de las situaciones que más ha generado cuestionamientos incluso es, por ejemplo, en el caso de la defensa pública y la interposición de las demandas, que en la mayor parte de los casos evidentemente viene la madre a poner los procesos en favor de los hijos o las hijas, ¿verdad? ¿Qué pasaría en este supuesto? Que viene la madre o pues en algunos casos viene el padre, ¿verdad? En representación y no tenemos a la persona menor de edad en este caso. Hay quienes me han dicho, no, yo no haría la demanda hasta que no me traigan a la persona menor de edad. Y a quien me ha dicho, no, o sea, es una cuestión de tutelar derechos. ¿Cuál sería la respuesta que usted nos podría dar ante esta disyuntiva? ¿Tendrá en todos los procesos inicialmente ante la demanda estar esta persona menor de edad constituida inicialmente o será un rol que le tocará a la persona juzgadora, en este caso, bajo el mejor interés que usted nos indica? Ok, a mí me parece que con la entrada en vigencia del artículo 41, 42 del Código Procesal de Familia, no se está limitando, no se está restringiendo el alcance del atributo de representación de los progenitores a las personas menores de edad. Es decir, eso se mantiene incólume. Por ende, si papá o mamá o el simple guardador, porque tenemos que en el 263 es casi una réplica del artículo 10 de la ley de pensiones actual, si esta persona aún mantiene atributos de representación, me parece que podríamos ir en contra incluso de los principios que nos da el mismo código en materia alimentaria respecto a la informalidad, la celeridad y la sencillez y la sumariedad, estar en un proceso alimentario que comienza trayendo al chiquillo para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo con que la mamá le pida pensión al papá a favor de esto. La mamá tiene y cuenta con representación y se lo da el ejercicio de la responsabilidad parental, a menos de que exista una disposición judicial que le limite, le suspenda o le termine ese atributo. De no existir esa resolución judicial firme, esa mamá cuenta con atributos de representación de su hijo, de su hija. Por ende, yo considero que hay que integrar y hay que tener una visión de integración del artículo 41-42 con el 263. Aquí es un tema en donde vamos a integrar las normas, vamos a asumir de que la mamá que está accionando o la abuelita o la tía que está accionando como guardadora o como progenitora, respectivamente, cuenta con atributos de representación y vamos a iniciar el proceso. ¿Cuándo tendremos que discutir el tema de que si procede o no procede, o llamamos o no llamamos al chiquillo o la chiquilla? Bueno, cuando tengamos existencia de un conflicto de interés en ese ejercicio de la representación, lo que hablamos hace un momento.
Pero me parece que con el 263, réplica casi del artículo 10 actual de la Ley de Pensiones, no hay por qué discutir o no hay por qué cuestionar que quien está accionando no cuenta con la representación o con la debida representación del titular del derecho. Sí, esto es un tema muy importante que a lo interno incluso de la defensa pública ha generado muchos cuestionamientos porque actualmente incluso tenemos resoluciones de segunda instancia que nos anulan, indicando que el proceso tiene vicios porque no se le ha notificado a la persona menor de edad y los devuelven para esto. Entonces, con la entrada en vigencia del Código Procesal, por eso nos hemos cuestionado esta situación, no porque consideremos que no existe esa posibilidad del padre, la madre, el guardador de presentar el proceso, sino si actualmente nos están diciendo de segunda instancia, mire, anulamos la resolución porque no se notificó a la persona menor de edad y hay que notificarle todo lo actuado y anulan todo. Entonces, ¿qué pasará en este momento cuando ya tenemos un artículo que expresamente, y no porque no existía esa posibilidad, ya el menor, pues evidentemente con el Código de Niñez y la Convención tenía una capacidad, pero aquí se la da de forma expresa? Por eso es que este cuestionamiento se está haciendo por parte de la defensa pública, porque si actualmente nos sucede esto, que nos anulan por no notificar, ahora qué pasará si la persona menor de edad no ingresa al proceso de inicio. Entonces hay que tomar en consideración toda esta explicación que usted nos está dando, que no es que limita a la persona representante, sino más bien es una cuestión del mejor interés. Porque a mí me preocupa en lo personal, nos preocupa de la defensa pública que nos venga a suceder exactamente lo mismo. Y aquí no por no notificar, sino porque no está actuando inicialmente esa persona menor de edad. Sí, a mí me parece de que hay que integrar las normas, hay que hacer una interpretación hermenéutica del artículo 41, 42 con el 263, verificar que existe una norma sustantiva en el Código de Familia que no fue derogada, ni limitada, ni modificada en el atributo de la representación de las personas menores de edad, hijos e hijas de los progenitores. Entonces, me parece que sería hilar muy delgado y casi contravenir principios procesales de celeridad e informalidad el estar pretendiendo notificar a un niño o a una niña de una demanda de alimentos para que nos diga si está o no está de acuerdo. Para eso está la representación del papá o la mamá. Ahora, ¿existe un conflicto de intereses entre ambos? Bueno, ya eso es otro tema. Pero desde inicio me parece un poco, es hilar muy delgado. Me parece que no es procedente. Ahora bien, ya aclarado este punto que, pues como le digo, ha generado bastante controversia internamente, con respecto al artículo 260 y la ejecución de acuerdos que se hacen en otras sedes, ese proceso resolutivo familiar que habla este artículo, ¿usted nos podría explicar un poco de qué se trata y cómo podría llevarse a cabo por parte de la defensa pública? Ok, resulta que las personas que vamos a trabajar en materia alimentaria no solamente tendremos que capacitarnos en la tramitación o el desarrollo de los procesos resolutivos especiales de alimentos, sino que además tendremos que capacitarnos en la tramitación de los procesos resolutivos familiares. Esto por cuanto el 260 va muy de la mano con el 222, inciso final, que habla de que se tramitará como resolutivo familiar todo aquello que tenga que tramitarse como resolutivo familiar según este código. Bueno, el 260 dice que el cuestionamiento al acuerdo en su contenido o en su validez será discutido aquí mismo en pensiones alimentarias a través del trámite del resolutivo familiar. Es decir, el trámite, la forma de discutir eso es resolutivo familiar, con una audiencia inicial, una audiencia de pruebas, ta, ta, ta. Es muy diferente al de fijación de alimentos. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que actualmente existe la posibilidad de que los progenitores, pensemos en el caso de los progenitores, alcancen acuerdos judiciales y extrajudiciales fijando alimentos. Es decir, determinando el monto alimentario a favor de la persona menor de edad acreedora del derecho alimentario. El 260 nos establece de que cuando papá y mamá
acuden al PANI y alcanzan un acuerdo de conciliación entre ambos, fijando un monto alimentario, o papá y mamá, a través de un mecanismo RAC, es decir, la resolución alterna de conflictos, alcanza un acuerdo de conciliación entre ambos, fijando un monto alimentario a favor del hijo en común o la hija en común, ese acuerdo, ya sea en el PANI o el mecanismo RAC, es ejecutable de una vez. Y sucede de que la norma explica o establece de que no necesita homologarse ese acuerdo de extrajudicial de conciliación del PANI o del RAC para ser ejecutable. Es decir, se ejecuta de una vez. ¿Qué pasa si la persona obligada no canceló, no pagó, no cumplió con lo acordado? Bueno, ahí sí tendrá que trasladarse, es decir, sí tendrá que judicializarse el asunto, pero no para homologar el acuerdo, sino para exigir el cumplimiento vía premio patrimonial o vía premio corporal. Eso dependerá de la teoría del caso, de la parte accionante. Solo en ese caso, solo para ejecutar eso, exigir el cumplimiento de lo acordado, es que judicializamos el asunto. Pero ya el acuerdo del PANI o del mecanismo RAC es ejecutable por sí solo, no requiere homologación judicial. ¿Qué sucede si una de las partes de aquel acuerdo no está satisfecha con los alcances del mismo porque está cuestionando la validez del acuerdo? Pensemos en un vicio de consentimiento. O pensemos en que está cuestionando el contenido del documento. Pensemos de que hay un error material de un cero. Un cero pueden ser 1000 colones o pueden ser 1.000.000 de colones, dependiendo del cero, ¿verdad? Pensemos que hay una discusión como esa. La norma explica que en sede judicial, en materia de alimentos, en la sede especializada de alimentos, se podrá abrir la discusión de la validez o del contenido de aquel acuerdo del PANI o del mecanismo RAC a través del proceso resolutivo familiar. Este 260, que establece el Código Procesal de Familia, es muy importante relacionarlo también con el artículo 22 del mismo Código Procesal de Familia. ¿Por qué? Resulta que en el artículo 22 se habla o se verifica la existencia, la posibilidad de existencia de acuerdos en otras sedes, en otras sedes judiciales. Valga decir de que el artículo 22 nos informa de que cuando exista la ejecución de acuerdos alcanzados por guarda, por custodia o por régimen de visitas, pensemos que fueron homologados en un acuerdo de conciliación, en un proceso de protección cautelar, estos podrían también derivar un cuestionamiento en la validez o en el contenido, tratándose de un tema alimentario, de conformidad con el 260. ¿A qué quiero explicarme? El 260 abre la oportunidad de discutir la validez y el contenido de los acuerdos del PANI y de los acuerdos del mecanismo RAC. Ojo, son dos acuerdos o dos distintos acuerdos extrajudiciales. Pero ¿qué sucede si en violencia doméstica se alcanza un acuerdo de fijación alimentaria y se ejecuta en la sede especializada? Y alguna de las partes podría discutir el contenido, la validez de aquel acuerdo judicial. Aunque el 260 no lo dice, porque lo que hace remisión es al PANI y al mecanismo RAC, en mi opinión, el mismo procedimiento, es decir, acudir al resolutivo familiar para discutir la validez del contenido del arreglo judicial en el otro despacho, es procedente. ¿Esto que quiero dar a entender? De que definitivamente en los procesos alimentarios el manejo del resolutivo especial de alimentos y del resolutivo familiar es muy necesario, tanto para el personal técnico, abogados, abogadas, jueces, juezas y obviamente defensa pública. Muchísimas gracias por el espacio. Y una última reflexión que quisiera tal vez nos hiciera, ¿cuál cree usted que son los retos principales que debe asumir la defensa pública con la entrada en vigencia de este código? El reto que, en mi opinión, tiene que asumir la defensa pública con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia es brindar la tutela judicial efectiva a todas las personas de la jurisdicción de familia, todas las personas usuarias,
en los distintos procesos. Me explico de la siguiente forma. El artículo 6 nos habla de que el eje o el centro del proceso en materia familiar es la persona humana. El artículo 8 nos habla del acceso a la justicia y nos establece, nos dice que hay que hacer ajustes de procedimiento para poderle brindar a poblaciones vulnerables esa garantía de ese acceso a la justicia. Resulta que tenemos un artículo 43 donde se dice que hay que brindarle garantía a toda persona menor de edad de acuerdo con la Constitución, la Convención, tratados internacionales. Luego habla el 44 de las garantías de derechos a personas con discapacidad y personas adultos mayores. También aplicando Constitución, política, instrumentos internacionales y tratados de derechos humanos. Bajo este escenario, bajo este marco de legalidad que estoy mencionando, me parece muy mezquino interpretar el artículo 56 exclusivamente para materia de alimentos. Y digo mezquino porque, si bien es cierto, la interpretación literal del 56 es de que la defensa pública brindará patrocinio letrado a la parte actora en materia de alimentos, obviar todo lo anterior, es decir, el artículo 6, el artículo 8, el artículo 41, 42, 44, obviarlo para entonces decidir o establecer de que la defensa pública solamente va a atender asuntos de pensiones, cuando inclusive el artículo 42 habla de que el Estado garantizará la asistencia y patrocinio letrado gratuito a personas menores de edad. Y cuando hablo de Estado, yo lo interpreto de la siguiente forma. El Estado costarricense somos quienes administramos justicia, quienes ejercemos cargos de función pública. Es decir, eso es el Estado costarricense. La defensa pública tiene una constitución, un núcleo duro de conformación de Estado. Al igual que la judicatura, al igual que las municipalidades, son Estado costarricense. Entonces, como que interpretar de esa forma tan literal que el 56 nos da, de que solamente aplicamos o damos de patrocinio letrado a materia de alimentos, me parece hilar muy delgado. Me parece que una de las formas de interpretar este código y en relación a la función o al rol de la defensa pública es bajo la visión, toda la estructura del código, de la tutela de los derechos fundamentales de las personas. Y esto conlleva evidente y exclusivamente a que habrá que discutir entonces los alcances de una representación letrada en procesos de filiación, en procesos de modificación de atributos de la responsabilidad parental, en procesos de protección a persona menor de edad. Todos esos asuntos, en mi opinión, donde infiere el interés superior de la persona menor de edad y donde la ley ya establece de que si el chiquillo o la chiquilla carece de medios económicos, es el Estado el que le debe garantizar entonces esa asistencia y patrocinio letrado. Me parece que el reto para la defensa pública, quizás no en el desempeño del patrocinio letrado, sino desde la visión administrativa y jerarquizada de la defensa pública, es comprender los alcances de la normativa procesal, la cual, como dice el artículo 4, y lo mencioné hace un momento, no puede estar por encima del derecho de fondo. Muchísimas gracias, don José Miguel. Agradezco mucho el espacio. Los aportes van a ser muy valiosos para la persona ingrese nueva a la defensa pública, incluso a quienes laboramos actualmente en el proceso de formación. Muchísimas gracias por el espacio que nos dio para esta entrevista. No, con mucho gusto, Pamela, para servirte. Buen día.